Bueno, ahora sí vamos a comenzar a ver grupos de fármacos antimicrobianos usando la clasificación. ¿Cuál clasificación? No, la clasificación de mecanismos de acción. ¿Cierto? Muy bien. De acuerdo al mecanismo de acción de los antimicrobianos, encontramos grupos grandotes. Uno de los grupos que encontramos son los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Por tanto, estos antimicrobianos no van a ser útiles para microorganismos que no tengan pared. ¿Cierto? Ya, de entrada, es importante conocer este detalle morfológico del microorganismo. ¿Tiene pared? Puede servir esto. ¿No tiene pared? No sirve. Dentro de este gran grupo encontramos dos grandes grupos. A los beta-lactámicos y los glucopéptidos. Y digamos que hay unos misceláneos que también tienen ese mecanismo de acción. Dentro, ojo, si ven que vamos yendo de lo general a lo particular. Dentro de los beta-lactámicos encontramos otros grupos: penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monolactámicos. ¿Por qué? Porque todos ellos comparten el anillo beta-lactámico, por eso son llamados beta-lactámicos. Fíjense que ahora el nombre que estamos utilizando es según la estructura química. Entonces tenemos los beta-lactámicos, que son inhibidores de la síntesis de la pared, y ahí ya están las penicilinas, las cefalosporinas, los monolactámicos, los carbapenémicos. Y también están los inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Qué son las beta-lactamasas? Enzimas que producen ¿quiénes? Las bacterias. ¿Para qué? Para lisarlo, romper el anillo beta-lactámico. ¿Para qué? Para defenderse. Para defenderse del antimicrobiano. ¿Vale? Bueno, muy bien. Las penicilinas tienen su historia. Algunos aspectos para destacar, como ya hablamos ayer, ¿no? Fue gracias a una observación de los Fleming, el dedo del ojo, y de ahí viene su nombre. Y después se arregló, se purificó y se comenzó a utilizar en la década del 40. ¿Cierto? Bien. Se fueron estudiando digamos, aspectos importantes, estructurales, y qué tan funcionales eran estos aspectos estructurales. Es decir, el típico estudio de estructura-función de un fármaco. Se le realizó ese estudio a estas moléculas y se encuentra que el anillo beta-lactámico no es apenas el blanco de las beta-lactamasas. El anillo beta-lactámico en estos grupos de fármacos es importante ¿para qué? Para la actividad antimicrobiana de estos fármacos. ¿Ok? Bueno, es importante. Es decir, cuando la bacteria la destruye, está destruyendo buena parte de su actividad. Bueno. También se estudiaron las cadenas laterales, es decir, la estructura no anillada de los beta-lactámicos, y se descubre que se puede manipular, se le pueden hacer modificaciones, y ahí nacen las moléculas semisintéticas.
coge la molécula original y le hace modificaciones. ¿Para qué le hace modificaciones? Para mejorar la molécula. ¿Y por qué para mejorarla? Porque tiene sus limitaciones. ¿Y quiénes tienen sus limitaciones? Pues todas ellas, llámese penicilinas, llámese cefalosporinas, llámese carbapenémicos. Por ejemplo, en el caso de las penicilinas naturales es porque son apenas que purificadas, ¿cierto? Y, digamos, producidas a nivel industrial para ser aplicadas. Vamos a ver 3 tipos de penicilinas naturales: cristalina, estatínica y proteína. Pero ellas tienen sus problemitas. ¿Como cuáles? No tienen una buena biodisponibilidad por vía oral. Ninguna. ¿Tienen qué otro problemita? Bueno, no sirven para gram negativos, solo para gram positivos anaerobios. ¿Sí? Y entonces se le van haciendo cambios. Y surgen las penicilinas semisintéticas para mejorar la absorción oral, para mejorar el espectro de acción, etc. ¿Qué es lo que hace para matar la bacteria? Primero, tienen una gran afinidad, porque así fueron diseñadas por los hongos, para unirse a la proteína de unión a la penicilina. Así la llamaron. Hay mucha creatividad, ¿no? A la proteína de unión a la penicilina. Y esa proteína de unión que tienen las bacterias, yo sé que ustedes estarán preguntando, ¿para qué la producen? Yo ya lo expliqué. Quien la produce es un hongo. Y el hongo la produjo ¿para qué? ¿Por qué? Y porque estudió, no me pregunten cómo, pero el hongo estudió las bacterias, ¿cierto? Y detectó proteínas que eran muy constantes en cepas bacterianas. Y diseñó una molécula que se uniera en esas proteínas para que hiciera el estrago, matar a la bacteria. ¿Ok? Nosotros lo único que hicimos los seres humanos fue coger esas sustancias que producían los hongos y purificarlas, filtrarlas o modificarlas. Eso es todo. Y hasta hoy la mayoría de los antimicrobianos producidos son de la misma manera. Se aíslan, se purifican, se estudian, se modifican, o algunos se hacen ya completamente sintéticos. ¿Está claro? Bien. Entonces se une esas penicilinas a esa proteína de unión a penicilina y anclada a ella ya está afectando la función de la proteína de unión. ¿Cómo así? Sí, no es una proteína apenas estructural. Es una proteína con importante actividad fisiológica, de la cual depende parte del metabolismo de la bacteria. ¿Eso qué significa? Que cuando el antimicrobiano penicilina se une a ella, está afectando ya funciones vitales de la bacteria. Pero, además de eso, impide que otras enzimas que tiene la bacteria, como las transpeptidasas, formen la capa de peptidoglucano y que hace parte de la pared. Y de esa manera no se sintetiza la pared de la bacteria y esa bacteria muere. Así es sencillo. Algunas bacterias intentan remover la penicilina de la proteína de unión y terminan acelerando su muerte, porque se lisa la bacteria. Las bacterias aprendieron, no vamos a hacer eso más. Hay algunas bacterias que son muy listas, la mayoría. ¿Ok? Bueno, muy bien, eso ya se lo dije. La autolisis. Entonces, básicamente es eso. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa? Las penicilinas, que vamos a ver, que yo les voy a presentar, las naturales, las de espectro reducido, las de espectro ampliado, tienen formas de interactuar con la proteína de unión diferentes y una cinética para llegar a ellas diferentes. De esa manera se explica por qué unas penicilinas cubren ciertos espectros y son más eficaces para ciertas bacterias y otras penicilinas para otras bacterias.
¿Está claro? Bien. Ahí el esquemita de la transpeptidasa se va formando polímeros de peptidoglucano que finalmente termina en pared, como esta. Gran positiva. Ahí la luz, ahí va el sello. Igualita. Las gran positivas, como ustedes se pueden dar cuenta, tienen una capa grandota, gruesotota, de peptidoglucano. La gran negativa es delgadita y además de eso está salvaguardada por la membrana externa de las gram negativas. Esta característica estructural de las gram negativas hace que ellas sean naturalmente resistentes a las penicilinas naturales. Por eso las penicilinas naturales no le hacen nada. El hombre tuvo que intervenir y hacer modificaciones para que esa molécula pudiera penetrar más fácilmente, unirse y entonces sí, matar la muerte. Esas son las penicilinas de espectro ampliado. Y las vamos a ver. ¿Ok? Bien. Morganitas han aprendido a defenderse, las bacterias. Las bacterias se defienden de un medio ambiente hostil. Obviamente, los antimicrobianos son un medio ambiente hostil para ellos. Y hacen cositas, como por ejemplo, generan escudos. ¿Qué mejor escudo que producir enzimas que degradan a esas moléculas llamadas antimicrobianos tipo penicilina, por ejemplo? Pero resulta que las beta-lactamasas no solamente son penicilinasas. Hay bacterias que producen penicilinasas, cefalosporinasas, carbapenasas. Quiere decir que las organitas han aprendido a degradar no solo penicilinas, sino cefalosporinas y carbapenemas. Hay bacterias que aprenden todas, o sea, mejor dicho, hacen la maestría, el doctorado y el postdoctorado. Es decir, suélteme cualquiera que yo me la como. Y las que producen, no, estas son las bacterias llamadas de productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, las famosas BLES. Beta-lactamasas de espectro extendido. Son bacterias problemáticas. ¿Por qué? Porque no les sirven las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenemas, que ya se quita de encima una gran cantidad de fármacos. ¿Ok? Cuidado con ellos. Aprenden a disminuir la afinidad de su proteína de unión. Entonces ya la proteína que ellas producen no se une tanto a la penicilina. Aprenden inclusive a no expresarla. Aprenden inclusive a vivir sin pared. Hay bacterias que aprenden a vivir sin pared. Y si viven sin pared, pues, vamos. Perdimos ahí. Que vean cómo son las morganitas. Aquí se ilustran diferentes grupos de fármacos y sus mecanismos de acción. Conmigo estamos viendo los beta-lactámicos, que aparece aquí, beta-lactámicos, pero también hay otros grupos que veremos, Dios nos permita, la semana entrante. Vamos a ver todos estos: aminoglucosas, clorafenicol, tetraciklina, macrólidos, todos inhibidores de síntesis de proteínas. Con el doctor Felipe, creo, pues no sé, conmigo, no sé. Con él, ¿cierto? ¿Cierto? Los inhibidores de síntesis de ácidos nucleicos, como las quinolonas, las sulfas, el pimetropin, rifampicina, todas ellas. Bueno. Vancomicina la verán conmigo más tarde. Okay. Un glucofet. Muy bien. Esta es una bomba, se las presento, el esquema por lo menos, de las bombitas que aprenden a hacen las bacterias para expulsar el antimicrobiano, sacarlo, expulsarlo, que no le haga. Y
si hay una primera advertencia. Atención, profundizar este tema, manda. Ya les dejé el PDF, está en el Drive, en donde ustedes pueden estudiar a profundidad sobre las beta-lactamases. No solo para el examen, sino para la vida misma. En el examen siempre hay un par de preguntitas sobre este tema. ¿Sí? ¿Los capítulos que usted subió son de ese libro? Sí, hermano. Sí. Por supuesto, también pueden consultar Goodman, porque yo, sí, pero uso bastante material de mano. ¿Vale? Por cierto, es para aquellos que van a ser internistas, y también como médico general, inclusive recomiendo, vale la pena hacer la inversión en ese libro. Sobre todo si uno se ve enfrentado a mucha patología de infección. ¿Okay? Muy buena esa infectología. Hace una revisión vasta y profunda. La recomiendo. Esta tablita está en Madres. Una tablita que siempre saco una preguntita de ahí. Da para sacar varias preguntitas. Estudienla muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes identifiquen los diferentes clases moleculares de Ampler, de beta-lactamasa, algunos subtipos y sustratos e inhibidores relacionados con ellos. ¿Ok? Ahí. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes, destacados del perfil farmacológico de las penicilinas. Comencemos con la natural. Aquí nos encontramos la penicilina G de gato y la V de vida, de vaca, de volar. La mucho más utilizada la G cristalina, G procaínica y G benzatina. Como les dije, las penicilinas naturales tienen algunas características, hay que conocerlas. Tiene una limitante de que no es buena la disponibilidad oral, se administra la cristalina por vía endovenosa y la procaínica y la benzatínica apenas única y exclusivamente por vía intramuscular. ¿La cristalina se puede aplicar por vía intramuscular? Sí. ¿Se puede aplicar por vía endovenosa? Se puede aplicar por vía intramuscular. Bien. Se administra teniendo en cuenta unidades internacionales y no microgramos ni miligramos. Como las penicilinas naturales, ya les mostré, tienen un problema de espectro, apenas afectan las gram positivas y las anaerobias, pero no las gram negativas. Y les mencioné, creo que les mencioné, pero si no les voy a decir, que no pasaron 5 años cuando el estafilococo creó resistencia a las penicilinas naturales. Es decir, que por allá en el año 1946 ya habían cepas de estafilococo resistentes a las penicilinas naturales. De acuerdo a eso que le acabo de decir, del espectro de que no cubren gram negativas y que el estafilococo se volvió resistente muy rápidamente, el ser humano hizo modificaciones en ellas. En unas hizo unas modificaciones para que la penicilina pudiera ser resistente a la penicilinasa que producía el estafilococo y pudiera entonces matar el estafilococo. La primera molécula de esa familia se llamó meticilina, molécula que hoy en día no utilizamos porque tiene muchas reacciones adversas, pero fue la primera que se utilizó. Después vinieron dicloxacilina, oxacilina, nacicilina, fluoxacilina, y esas moléculas son llamadas penicilinas resistentes a la beta-lactamasa, de espectro reducido, antiestafilocóxicas. Tienen todos esos nombres.
Y tienen el último nombre que me lo reservé, meticilinas. Son llamadas meticilinas porque fue la primera en producirse de ese grupo. ¿Y por qué es importante ese nombre? ¿Saben por qué? Fue así. Porque de acuerdo a ese nombre se definen las bacterias, un grupo de bacterias que son problemáticas. Las meticilinos resistentes. Los cocos meticilinos resistentes son un problema, porque ya no sirven estas penicilinas, ni ninguna otra penicilina. Entonces hay que usar cefalosporinas. Pero las cefalosporinas que sirven para las meticilinos resistentes no son ni de primera generación, ni de segunda generación, ni de tercera generación, sino de cuarta y quinta, sobre todo quinta generación, que son de reserva. Sí. Sobre todo cuando tenemos un paciente muy enfermito con una meticilino resistente. O cuando ha fallado la primera línea de opción cuando tenemos una bacteria meticilino resistente, es la vancomicina, que la vamos a ver más tarde, que es un glucopéptido. Y hay bacterias vancomicino resistentes, más problemáticas todavía. Tal vez 4 antimicrobianos, 5, sean los únicos que sirven para ello. Y estamos hablando de bacterias que, como el estafilococo, por ejemplo, que son muy virulentas, hay que tenerles respeto. Ojo, respeto, no miedo. ¿Ok? Entonces, como cuando uno está manejando, mis estimados colegas, ¿por qué les digo yo esto? Porque hoy en día se prescribe mucho antimicrobiano irracionalmente porque tenemos miedo y no respeto. Y la estamos embarrando. ¿Ok? Esto es como manejar. Quien maneja con prudencia, con respeto, va bien. Quien maneja con miedo se lo pone al poste. ¿Sí? Eso está manejando, la calle se le reduce, le parece que es la más pequeñita de todas las calles y justamente a lo que no le quiere pegar, le pega. Así somos cuando estamos frente a enfermedades infecciosas. Cuidado, parece que perdiéramos todo el criterio y nos volvemos como el pueblo, con terror, y no, eso no nos sirve. ¿Ok? La única vez que ustedes deben correr es cuando hay código azul. De resto, no corran. ¿Ok? Mantengan la cabeza en su cuello. Bueno, muy bien. Seguimos. Otra característica de las de espectro reducido es que varias de ellas se pueden administrar por vía oral, porque esas modificaciones también aumentaron la biodisponibilidad por vía oral. ¿Bien? Ahora, también se hicieron modificaciones para que las penicilinas, algunas de ellas, además de tener actividad frente a los gram positivos y anaerobios, también cubrieran gram negativos. Y esas son las penicilinas de espectro ampliado. ¿Sí ven de dónde viene el nombre entonces? Existe penicilinas de espectro reducido y penicilinas de espectro ampliado. ¿Vale? ¿Cuáles son? Tres grupos: amino, carboxi y ureilo penicilina. Las famosas de las aminos, ampicilina, amoxicilina, las famosas de las carboxi, picarcilina, carmenicilina, y las famosas de las ureilos, la piperacina, el famoso piptazo. ¿No han escuchado? Piptazo. O unos dicen pipetazo. Un pipetazo. Piperacilina, tazobactam. El tazobactam es un inhibidor de beta-lactam. Ya vamos a explicar. ¿Vamos bien? Bien. Dame un like. Bueno. ¿Qué nos falta decir? Aquí, importante. Las penicilinas y varios antimicrobianos exigen una adecuada función renal. Ojo,
una adecuada función renal. Dependiendo de la función renal, debemos hacer ajustes. Cuando está muy comprometida la función renal, hay que hacer ajustes. Si no hacemos ajustes y el paciente además es de edad avanzada, podemos tener cuadros de neurotoxicidad por penicilina, entre otras toxicidades. Entonces, cuidado. Muy bien. ¿Qué tal es su distribución a los diferentes compartimentos? Hay que decir que las penicilinas llegan bien a muchos compartimentos, pero tienen limitaciones en el sistema nervioso central, en el ojo y en la próstata. No llegan mucho. Y esto es una limitante, sobre todo para neuroinfección. Mismo que la meninge está inflamada, las penicilinas hay que darlas, la G cristalina, que es la que se da, hay que darla en altísimas dosis. Dosis que pueden poner en riesgo el perfil de seguridad. Aumenta la probabilidad de neurotoxicidad. ¿Ok? Aquí ya Mandel nos ayuda con una tablita y dice propiedades cinéticas. Y ahí encuentran algunas cosas que les gusta tener. Si aprenden y 5 minutos le aprenden esa tabla. Bueno. Cambio de dosis de insuficiencia renal. Dependiendo de la depuración de la creatinina. ¿Sí ven? Dependiendo de la molécula. Cuando está entre 30 y 50, ninguna de estas moléculas, y aquí están prácticamente todas, las naturales, espectro reducido y ampliado, no hay que hacer cambios. Pero comienzan a ser necesarios los cambios aquí, ¿cierto? Y si el paciente ha sido hemodializado, también hay que hacer ajustes y hacer reemplazos porque esas moléculas, esas que están ahí, se hemodializan. Es decir, el equipo las saca. Y si las saca, ya no está más en el organismo. Y si no están en el organismo, no tienen electro. Muy bien. Pues hemos hablado de espectro y eficacia de las penicilinas, tanto las naturales, espectro reducido, como las espectro ampliado. Comencemos con las naturales. Ya sabemos cuando digo espectro, ¿cierto? Es decir, sobre qué bacterias tienen actividad. Y cuando digo eficacia, qué tan activas son. ¿Vale? Entonces comencemos con las altamente sensibles. Es decir, concentraciones inhibitorias mínimas entre 0.001 a 0.5. Un infectólogo diría 0.5 es demasiado. Pongámosle 0.2. Y es cierto. Digamos que en términos prácticos, mis estimados colegas, cuando ustedes me informen sí, concentraciones inhibitorias mínimas, concentraciones mínimas inhibitorias, utilicen de forma práctica estos rangos de 0.00 algo a 2 microgramos por ml, sensibles. De 0.2 microgramos por ml a 5, moderadamente sensibles. Moderadamente sensibles. Puede salirles demasiado resistente inclusive. ¿Ok? Y mayores de 5 definitivamente resistentes. ¿Ok? O con esto que les estoy diciendo porque les voy a mostrar más tablas de Mandel con muchas zinc y se van a dar cuenta que tenemos muchos antimicrobianos que perdieron el año con muchas bacterias. 5 o 0.5. 0.5. Millones de 0.5. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de buscar en el paciente la mejor respuesta. Y parte de lo que tenemos que hacer es escoger el fármaco con mejor desempeño in vitro en términos de concentración inhibitoria mínima. Pero no es lo único, hay que tener en cuenta otros factores, como lo digamos ahí. Pero muy bien, pero para las penicilinas naturales, el estreptococo piógeno responde muy bien, el metabolítico responde muy bien, el neumonía hay que ponerle asterisco.
Ya se han reportado muchas cepas, depende de la población. En China, por ahí conocí un reporte hace unos meses, un estudio donde neumonía adquirida en la comunidad, donde personas adultas, donde el Streptococcus pneumoniae es el principal microorganismo, se encuentran hasta el 70% de neumococos resistentes. Ya les voy a mostrar otra tabla de mano, sí, preocupante. No depende de la población, ¿vale? Hay que estar muy atentos de nuestra población. Es decir, cuando digo nuestra es donde estemos. ¿Vale? ¿En Colombia hay estudios de eso? Muy poco. En Bogotá no están haciendo algún esfuerzo por. El Instituto Nacional de la Salud no tiene el recurso suficiente para hacer un seguimiento epidemiológico, microbiológico adecuado. Se tiene la intención, se tiene la ley, la norma, pero no se ejecutan las cosas. Neisseria, ojo, pues el Streptococcus pneumoniae, también él responde bien. Streptococcus bien, Neisseria, la meningitis responde bien, la gonorrea no tanto. Eso depende. ¿Sí? Hay algunas en Colombia que todavía responden a penicilina, pero la guía ya manda a utilizar cefalosporinas de tercero, específicamente ceftriaxona. Conidebacterium, responden bien. Treponema pálido, utilizó penicilina y se murió. ¿Sí? Paciente con sífilis, uno comienza a decirle penicilina, paciente comienza a sentirse mejor. Así es susceptible. ¿Ok? Actinomyces, Pasteurella, responden bien. Sensibilidad variable, por supuesto, es el Staphylococcus aureus, que en muchos lugares el Staphylococcus aureus no está aquí, está aquí. Resistente. En muchos lugares. Yo aquí en Colombia, muchos. Esto ya es una rareza. El epidermidis, variable, listeria, variable, Clostridium, Bacillus, Anthracis, Lobatus. Ya, variable. Poco sensible. Enterococcus faecalis, Proteus, Brucella, Haemophilus. Bien. Bordetella, tampoco sí. Es decir, no tratemos con penicilinas naturales, la verdad. Con penicilinas naturales no tratemos ninguno de ellos. No nos va a ir. Mucho menos esto. Bilio, ¿no? Pregunta de sangre. Tomen nota. Entonces, de acuerdo a lo anterior, ¿cuáles son los usos clínicos? Infecciones, hiponemías, amigdalitis, endocarditis, urotitis gonocócica, ya les dije ya, saquémosla. Tétanos, sí, difteria, gangrena gaseosa, sífilis, Toruex, que es lo mismo, antinomicosis, siguen siendo útiles. Las naturales, no estamos hablando de las naturales, es decir, de la G cristalina, benzatínica y clorela. Todas esas. Ahora venimos a las resistentes a beta-lactamasas, también llamadas de espectro reducido, también llamadas antiestafilocóxicas, también llamadas meticilinas. Por supuesto, cubren el estafilococo, porque se diseñaron para eso, y también otros cocos, estreptococos, ¿vale? ¿Listo? En amarillo, y retenido, como diría mi papá, ¿cierto? Mi papá decía el retenido, diciendo que hay cepas que son resistentes. ¿A quién? A la meticilina. Con beta-lactamasa. Ajá, productoras de beta-lactamasa, penicilinases se la comen, pero ya son diferentes esas beta-lactamasas, no son penicilinasas normales. Bien, vámonos a las de espectro ampliado y comencemos por el primer grupo, las aminopenicilinas. Ahí las más famosas son ampicilina y amoxicilina. ¿Cierto? Y ahí estamos viendo el espectro. Fíjense que ya cubren, además de microorganismos gram positivos y anaerobios, también gram negativos como hemófilos, enterococos, positivos, salmonelas, shigella, E. coli, Proteus, que son gram negativos.
Y responden bien. Y debo decirle, ponerle un apellido. Bueno, salmonella, shigella siempre son sencillos. Pero E. coli y proteus hay que poner sencillo. ¿Por qué? Es decir, hay que ponerle un asterisco. Porque hay E. coli y proteus que ya son resistentes a estas. ¿Y cómo se mejora la actividad? Protegiendo. Entonces, por eso es que ustedes escuchan ampicilina, sulbactam. Entonces, cuando uno le agrega el sulbactam, ya son más eficaces frente a E. coli productoras de beta-lactamasa, proteus productores de beta-lactamasa. ¿Okay? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo se llama? Inhibidor de beta-lactamasa. Hoy en día, en población adulta, casi no se maneja ampicilina sola. En población pediatra, uno que otro. Normalmente en adultos ya cubrimos con sulbactam. ¿Ok? Bueno, fíjense que no tiene efecto para pseudomonas. Las aminopenicilinas no sirven para pseudomonas. Tampoco para Klebsiella, estas muergas son muy resistentes. Y las Enterobacter, y tampoco para Bacteroides frágiles. No. Seguimos. Los usos clínicos entonces son infecciones como titis, sinusitis, infecciones de tracto genitourinario que no sean complicadas, es decir, no es una urosepsis, no, de pronto no, de pronto una ampicilina sulbactam, una pielonefritis sirve, pero si el paciente está séptico hay que pensar de pronto en otra opción. Casos de fiebre tifoidea, endocarditis, en muchas guías aparece en primera línea ampicilina, por supuesto. Por vía endovenosa, claro, normalmente acompañada con aminoglucósidos, lo veremos además en el trance, son inhibidores de síntesis proteicas, que a pesar de que ellos cubren solo gram negativos, cuando se administran junto con beta-lactámicos, los aminoglucósidos potencian la actividad de los beta-lactámicos. ¿Ok? Pues no hacen eso. Muy importante. Pregunta exacta. Bueno, muy bien. Las carboxipenicilinas. Hoy en día no se están usando tanto. En mi época, cuando era interno y era residente de cirugía, la utilizábamos bastante. Pero hoy en día se han vuelto, sobre todo las carboxis se utilizaban como antiseudomonas. Pseudomonas y las E. coli y las Klebsiella siempre han dado problemas. Y ahora más. Llegó un momento en que ni la picarcilina, que era la más antiseudomona, dejó de funcionar con las pseudomonas. De pronto por ahí es una opción para las E. coli con cierta resistencia, una Klebsiella, pero en realidad ya no se usan tanto cuanto antes. ¿Cuáles usamos más? Las ureilo, Iván. Las ureilopenicilinas. De ahí la famosísima pictasa, ¿no es cierto? La piperacilina tazobactam. Ojo, combinadita. Vamos a ver que solita no es muy buena. Inclusive acompañada. Y aparecen, ¿qué bacterias? Bacterias más problemáticas, las ureilopenicilinas, se reservan. Ojo, quiero hacerles esa advertencia. Les estoy mostrando las penicilinas. Les estoy hablando de las características espectro y eficacia, ¿cierto? Siempre debemos tener un principio en cuenta, por lo menos tenerlo en cuenta, nunca dejarlo de lado. Usar el antimicrobiano más antiguo. Usar el antimicrobiano que en primera línea se mostró efectivo y reservar los demás. ¿Me explico? Es decir, que una ureilopenicilina, si el paciente no está inestable, no está tan grave, nunca se va a utilizar antes de una aminopenicilina. ¿Cierto? A no ser que, ya les digo unas condiciones, el paciente esté muy grave o estemos enfrentándonos a una conocida bacteria resistente. Ahí entonces, damos el salto de una vez a ureilopenicilina. ¿Listo? Podría decirse que en términos prácticos intentamos reservar la piperacilina tazobactam para infecciones, por supuesto, por gram positivos, anaerobios y gram negativos resistentes.
sobre todo la pseudomonas. La recomendación que el infectólogo les va a dar a ustedes va a ser esa. ¿Se acordarán de mí? Protejamos la piperacilina, reservémosla para la pseudomonas. La pseudomonas da problemas, sobre todo en los pacientes que más necesitan ayuda, los comórbidos, los que tienen muchas comorbilidades. ¿Ok? Espectro antimicrobiano de la penicilina, a modo de resumen, los pocos gram positivos, los pocos gram negativos no estoy, que me llaman más tarde, bacilos gram positivos, y miren que penicilina aparece en elección. Noten que aquí hay mucha G, ¿cierto? Y unas que otras aminopenicilinas, ¿cierto? ¿Sí notaron, no? Bueno, las alternativas y las frecuencias de resistencia a las penicilinas en porcentaje. Para que vayan conociendo las fichitas y conocerlas. Ahora miren, ¿cuántas C vemos aquí? Acá y acá, pero aquí ninguna. ¿Por qué? Gram negativos. Les vayan, ojo, estas tablitas son para estudiarlas. No memorizarlas, estudiarlas. Y para estudiarlas tienen que sacar de esta tabla por lo menos unas 3 o 4 tablas propias de ustedes. ¿Está bien? Y están listos para el examen. Utilicen la estrategia más compleja de Plaza César. Una de estas cosas es diferente de las otras. ¿Ok? Esa estrategia sirve bastante. ¿Ok? Agrupan lo que es igual, separan lo que es diferente, después lo que es diferente en qué es diferente. ¿Entienden por qué salen varias tablas? Sí. A mí me funcionó. Bueno. Y aquí estamos viendo, ojo, que ya se nos mete una información muy importante. Concentración mínima inhibitoria habituales de la penicilina frente a pocos. Veamos los números. Veamos los números. Ojo que están todas, ¿no? Penicilina G y B, que son las naturales, aminopenicilinas, espectro reducido, carboxipenicilinas, ureopenicilinas. Están todas. ¿Sí vieron? Están todas. Falta ninguna. Bien. Alerta. Aparece un 2. Una alerta. 2. ¿Cierto? 16. Se rajó. Como estudiante de farmacología. Aquí, pasó. Como estudiante de semiología. Pasó. Cualquier cosa, cualquier parecido con la realidad, pura cosa. ¿Cuántos están aprendiendo semiología? Uy. Pero doctor, ¿qué pasó? Le cayó mal al doctor. Ay, qué guache. Cayó mal. Si uno le cae mal, eso sí perdió la rotación. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bacilos y anaerobios. ¿Cierto? ¿Qué comenzamos a ver? Penicilina G sigue siendo buena aquí. Las aminos. ¿Cuál era el problemático? Frágil, ¿cierto? Pues frágil, no sé cómo sea el acento, frágil o frágil. Lo que diga la microbióloga. Acá, actividad de la penicilina frente a enterobacterias, acinetobacterias y pseudomonas. Penicilina G, 250. ¿Qué? Ninguna sigla.
Aminopenicilina, perdió. Oxacilina, perdió. Ticarcilina, por aquí está, ahí, más o menos. Hasta la piperacilina, ustedes cómo así, ahora qué hacemos. Ninguna sirve. Puede mejorar un poco el panorama. Con inhibidor de beta-lactamasa. Puede mejorar un poco el panorama, ¿verdad? Mejoró, piperacilina caso, mejoró. Miren que, ¿cuál es esta que estoy señalando? Si ven que ya está apareciendo con un número preocupante, ya es un número preocupante, eso es resistente. ¿Todas las endomonas son resistentes a la piperacilina trazadora? No. Pero ahí ponen el número mayor que ya se ha encontrado. Ahora, ese texto no es de octubre del 2022. ¿Cierto? ¿Qué me estoy explicando? A octubre del 2022, ¿qué pasará? Pues resulta que cada 3 meses en los países responsables, el Instituto Nacional de ese país saca reportes. Colombia no es ese país responsable. Entonces nos toca que extrapolar los resultados. ¿Cómo entienden? La pregunta es ¿por qué? Antes decía que era que no había no sé qué, no había no sé qué, no había no sé qué. Y hoy hay no sé qué, no sé qué y no sé qué, y todavía no tenemos esos datos. ¿Será idiosincrática la cosa? Bueno, ¿esto les parece que es importante que Colombia tenga? Claro, si no nos toca extrapolar. Miren lo que me pasó a mí en el rural. Hace años que hice rural. Trataba a los soldados, la gonorrea porque se iban donde las nenas, y ¡pau! Los pringaban. Y llegaban allá, un toro, y que me duele aquí, y me está saliendo una secreción. Gonorrea. ¿Y con qué lo manejaban? Con penicilina. De repente, como si hubiese viajado en el tiempo, y en realidad viajé fue en el espacio, porque terminé en el rural y llegué a Bucaramanga. Y me encuentro, no, voy a tratar con penicilina. Yo estaba manejando ya los soldaditos, todos, campesinitos brincados con penicilina y muy bien. No. Es que en la Journal Infectology de Estados Unidos, salió un estudio donde muestra que Neisseria gonorrea 80% es resistente a la penicilina. Y se recomienda utilizar cefalosporina de tercera. En Estados Unidos. ¿Sí? Y yo viajé, no en el tiempo, yo viajé en el espacio, apenas de San Vicente de Chucurí hacia Bucaramanga. Y de repente las bacterias se cambiaron. ¿Ustedes están entendiendo el chiste? Que no es chiste, es una realidad lamentable. ¿Y qué pasó? ¿Usted cree que era el único que le decían que no utilizara penicilina? Dejamos de usar la penicilina cuando todavía era útil y nos saltamos a la ceftriaxona cuando no era momento. Eso nos pasa a nosotros, nos tragamos todo el polvo, pues madre. ¿Por qué? ¿Por pobres? No, pobres pero de pensamiento. Eso nos pasa por no tener nuestra propia epidemiología microbiológica. Tomamos lo que salga en el Journal de Estados Unidos, no sé qué, o de Inglaterra, o de etcétera, y extrapolamos a nuestra población. Por eso unos, bien responsables en Bogotá, crearon un grupo y intentan tener su propia epidemiología. Pues, registrar la que tenemos de verdad. Pregúntame si en Bucaramanga hay un esfuerzo de eso. No, todavía no. Si pasa uno a MinCiencias, un proyecto con ese objetivo, le niegan el recurso. Porque dice que eso ya se está haciendo.
Sí, pues. En el papel se está haciendo. ¿Están entendiendo, jóvenes? Bueno, pero no hablemos de con. ¿Qué más llama la atención aquí? Bueno, pues eso, ¿no? Fundamentalmente que los inhibidores ayudan, pero no totalmente. ¿Eso qué significa? Que las bacterias están produciendo otras beta-lactamasas o tienen otros mecanismos de resistencia. No apenas las beta-lactamasas los ayudan a defenderse, tienen otro mecanismo. Y producen otras beta-lactamasas. Así como aprenden a conocer el mecanismo del antimicrobiano, también aprenden a conocer el mecanismo del inhibidor. Las bacterias son más listas que nosotros. Y a ustedes cuando vieron microbiología, demostraron que las bacterias tenían cerebro. Oye, son descerebradas y nos están ganando. ¿Cómo la ven? Respóndame eso. Pero no ahora, en el examen. ¿Ok? ¿Cuál es la principal reacción adversa a las penicilinas? La hipersensibilidad, ¿cierto? Muy bien. Reacciones inmunitarias que pueden ser letales, pero también pueden producir neurotoxicidad, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, hematotoxicidad, más náuseas, vómito, diarrea. Diarrea principalmente, ¿quiénes? Las de gran espectro, sí, las de espectro ampliado, ampicilina, las picaxilinas, es decir, las carboxilas ureilo. ¿Ok? No se extraña si ustedes les dan una semana de tratamiento a un pacientico con una ureilopenicilina que el paciente les haga diarrea el día 8, el día 9, el día 10. No vayan a pensar ustedes que ahora tiene amibas y le da metronidazol. Van a presentar un caso, sigo con los casos, estamos en las correlaciones de infecto, en donde un paciente le hace justamente eso. A veces nos tecnificamos demasiado y dejamos de utilizar, y la culpa es de estas cosas. ¿Sabía que están saliendo estudios mostrando que esto está quitando capacidad intelectual? Esta tecnología está quitando capacidad intelectual y están disminuyendo la capacidad de memoria porque no se usa. ¿Cuántas veces no sabemos nuestro propio número de teléfono? O el de su mamá. Le pregunto, el teléfono de su mamá no se lo sabe. Llega y lo consulta aquí. Ah, bien. ¿De su tío? Dios, hasta llegó. Ya me está pidiendo mucho. Y, ojo, lo más importante, o no, tan importante cuanto la memoria, raciocinio. La mayoría de las personas repetimos el raciocinio de alguien. Alguien dijo por allá A más B, C igual a no sé qué cosa, y todo el mundo repite. Pero ¿cuántos se ponen a analizar si eso tiene sentido o no? Eso estamos viendo. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo? ¿Lo que está leyendo? No, pero eso es lo que se está diciendo. Eso es lo que se está diciendo. Entonces el sector del cerebro que es para analizar, lo tenemos abandonado. Se comienza a llenar de telarañas. ¿Ok? Bueno. No, eso no pasa aquí, pero en otros lugares sí. Bueno. ¿Qué estamos viendo? Acciones adversas. Toda penicilina, cualquiera que ella sea, puede causar cualquier tipo de reacción adversa. Vámonos a las cefalosporinas. Dejamos atrás las penicilinas. También son beta-lactantes. Hay 4 generaciones por muchos textos, incluyéndome a mí, aunque no sea un texto, yo creo que la última generación son las cefalosporinas que tienen actividad frente al estafilococo resistente a meticilina, inclusive vancomicino resistente. Esta de última generación, quinta. Hay un poliquinta, ¿sí ves? Pero en el tiempo sería una
quinta generación. Así como las cefamicinas no aparecen ni de segunda ni de tercera, sino como propias, pero en realidad en el tiempo fueron de segunda generación. Ustedes van a encontrar cefamicinas en algunos textos dentro de las de segunda generación. ¿Pero qué son las cefamicinas? Pues son unas cefalosporinas especiales, en realidad son un subgrupo de cefalosporinas. Aquí están los nombres. ¿Okay? Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, una de estas, ¿cierto? Cefotecar, a veces en segunda generación. Bien, entonces hay varias. Estas de primera generación orales, de segunda generación orales, de tercera generación orales. Las demás parenterales. Para administración endovenosa e intravenosa. Vamos a ir viendo sus espectros y sus eficacias. Aquí me salió también desconfigurado. No, además de desconfigurado, no tiene adecuada óptica. ¿Qué pasa eso siempre que la mete uno en el drive? Cuando la convierto en PDF no pasa nada, pero cuando está en PowerPoint, ahora en el Dropbox no me pasa eso, me pasa en el Drive. Sí. O sea, la imagen como que no sale. Vale, escríbame uno de ustedes al WhatsApp y yo les subo de pronto en PDF para que la puedan, ¿cierto? Ver todos. Qué pena con ustedes. Pero bueno, aquí podemos ver un poquito así, ¿cierto? Sí. Más o menos. Aquí son aspectos de tipo ¿qué? Cinético. En realidad, unión a proteínas, vida media biológica, depuración, etc. De eso casi nunca les pregunto. Y poco a poco ustedes van aprendiendo, porque me parece que la memoria se puede utilizar para otras cosas, ¿cierto? Esto poco a poco ustedes lo van a aprender. Para estas cosas, por ejemplo. Esto es importante. ¿Qué aparece ahí? La dosis habitual para adulto, la dosis en caso de insuficiencia renal, de acuerdo a la tasa de filtración, y la dosis en caso de hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Ok? ¿Para quiénes? Para las de primera, segunda, cefamicinas, tercera generación, cuarta, y las activas previas también, correcto. ¿Ok? Más las orales. Listo. Aquí les recomiendo ver lo grande, lo llamativo. Por ejemplo, miren esta molécula que se llama ceftriaxona. No cambio. ¿Es una molécula diferente o no es? Hay que tenerla en cuenta. Llama la atención que aquí hay mucha NC. Y en cambio aquí, un poco. Y son importantes esos datos, supremamente importantes. Imagínense una pregunta donde diga, bueno, ¿cuál de las siguientes cefalosporinas en un paciente que tiene tal función renal usted ajustaría o no la dosis? Si ve que salen preguntas de las tablas, preguntas interesantes, preguntas que son útiles para el médico, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Cuál de estas, si el paciente fue hemodializado, usted ajusta o no ajusta? ¿Verdad? Y acá, dejémosla así porque si la volteo se configura. Estoy mostrándole unos verdes y estoy mostrándole unos rojos. ¿Cierto? ¿Qué estamos viendo acá? ¿No alcanza a ver? SPLP y ese... Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Sensible y resistente. ¿Vale? Acá, el piógeno. Acá, muy bien. Acá, heridas. Acá, sensible a meticilina, resistente a meticilina. ¿Vale? Noten ustedes que están de nuevo la primera, segunda, cefamicinas, tercera, cuarta generación
y las cefalosporinas de última generación, ¿cierto? Bien, noten ustedes que para el estreptococo, estos son microorganismos supremamente importantes que nos vamos a enfrentar muy seguido. El estreptococo, causante de muchas infecciones respiratorias, incluyendo la neumonía, ¿verdad? Lo tenemos sensibles a penicilinas y resistentes a penicilinas, ¿cierto? Ojo, a penicilinas. Penicilinas, las que ya vimos, ¿verdad? Es un microorganismo gram positivo, una cefalosporina natural sirve, una penicilina natural sirve una aminopenicilina, ¿cierto? Una carboxil, una ureina, cualquiera de esas sirve para una sensible. Pero para una resistente significa que esas que acabé de decir ya no sirven. ¿Cuáles cefalosporinas sirven entonces para las sensibles? Todas. Todas. ¿Sí están viendo los números? Prácticamente todas, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Todas están en 0, 0, 0, 0, ¿cierto que sí? Casi todas, ¿no? Casi. Una y una sí, no. La cefamicina no rinde mucho. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de todos esos grupos ustedes utilizarían para tratar un estreptococo sensible a penicilina? ¿Y por qué no de primera? Porque requieren más dosis que la... No, la dosis no es importante, no. Recuerden lo que les dije al principio. Use la más antigua. ¿Para qué vas a gastar cefalosporinas de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta si responde muy bien a cefalosporinas de primera? ¿Ok? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Doctor. ¿Es racional? Sí, claro, no viejo Y más si les cuento algo. Que no uso penicilina si son sensibles. No, alternativas. Alternativas, joven. Porque vas a encontrar pacientes en los cuales no vas a poder utilizar. Por ejemplo, a una persona que tiene una pequeña alergia, ¿cierto? Entonces hay algunas cefalosporinas que tienen reacción cruzada, pero otras no. Y las que no tienen reacción cruzada, las puedes coger. Por dar un ejemplo. Pero podría ser otra razón por la cual no puedes dar o no debes dar penicilina, ¿verdad? Siempre hay que tener alternativas y más cuando enfrentamos bacterias. Bueno, ¿sí? Y noten ustedes, si contrastamos con un estafilococo de estos, resistente a meticilina, sin hablar de resistente a vancomicina, eso es peor. ¿Cuál sirve? Ninguno. ¿Cuál sirve? Quinta generación. Entonces, ¿vamos a utilizar esas moléculas en alguna de esas fichas? No. Si las utilizamos, tenemos que estar llenos de razones, estar súper seguros de que no existe otra alternativa más que esa. Porque si no, lo que estamos haciendo es desperdiciando el arma que nos sirve para enfrentar a este tipo de bacterias. Bacteria que detecte, una de estas que detecte un antibiótico de estos que se utilizó para otras, estas aprenden a hacer resistencia a esto y nos quedamos sin ese recurso. Y entonces dentro de unos años, Mandel va a hacer una tabla donde va a colocar un RR aquí también. Es decir, que este grupo ya no sirve para esto. O sea que cuando uno va a utilizar un antimicrobiano debe estar seguro de muchas cosas. Primero, que le sirve para matar la bacteria, ¿cierto? Y que esa no haga el menos daño posible en cuanto a presión selectiva se refiere. Yo debo escoger el antimicrobiano que menos induzca resistencia en otras bacterias. ¿Están entendiendo? Sí. Porque dígame quién de nosotros puede levantar la mano y decir yo no tengo un estafilococo en mi nariz. Se han descrito poblaciones
personas con altos porcentajes de prevalencia de estafilococo en cavidad nasal. ¿Y quién dice que ese estafilococo, cuando es rodeado de un antimicrobiano que no es para matarlo a él, sino para matar a otro, no va a aprender a hacer resistencia? Y entonces cuando tenga una infección esa persona por ese estafilococo, ya no va a servir. ¿Están entendiendo? Lo mismo para todas. Es el mismo análisis que hay que hacer. ¿Estamos claros? Sí. Ahí discúlpenos. Complicado el asunto, ¿no? ¿Y usted por qué está caminando así? No es que vengo de clase de farmacología. Bueno, la misma didáctica, pero aquí ¿qué pasa? Todo verde. Y cuando todo verde no hay problema, es cuando más problema puede haber. Si nosotros no tenemos el cuidado de utilizar los más antiguos. ¿Ok? Porque a veces uno, por dárselas de médico muy importante, prescribe un antimicrobiano nuevo. Y dice, doctor, de los buenos, mire, me mandó una droga que nadie conocía, imagínense. ¡No! Nadie conocía ese medicamento y el médico me la dio. Bueno, ¿no? ¿Será? Es la pregunta. ¿Y aquí qué bacterias tienen? Ayúdenme, ustedes que son jóvenes y bellos. La Escherichia coli, la Klebsiella, la Enterobacter, la Citrobacter, Las negativas, ¿cierto? ¿Y hay problemas? Se los puse en rojo. ¿Cuáles son las que están dando problemas? Salmonella, la roja salmonella. De abajo. Esa es salmonella. Bacteroides, creo que Frágil, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la lectura que debemos hacer? La misma. La misma. Si aquí vemos buenos números, demos primera generación, si no segunda, si no tercera, si no cuarta. ¿Estamos entendiendo? Esto es solo para el ejercicio, porque lo real les será reportado en sus clínicas, en sus hospitales. Esto apenas son números de referencia, promedios, ¿vale? Pero lo real va a ser eso. Pero ¿cuál es el principio? El principio es que ustedes deben evaluar la sensibilidad, por supuesto. ¿Cuál es el micro que tiene frente a una tal bacteria? ¿Cuál? La bacteria de mi paciente, idealmente. ¿Vale? ¿Le sirve cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? ¿Cuál vas a usar? Primera. El paciente está muy crítico, el paciente tal cosa. Entonces, la que en los estudios clínicos ha mostrado ser la más rápida para actuar. Porque el paciente ya está crítico. ¿Estamos entendiendo? Eso puede cambiar. Entonces, no, las de primera no son las de tercera o las de cuarta. ¿Vale? Vamos a ver esas consideraciones ahorita. Por ejemplo, miren ustedes, esto les ayuda. Lo anterior, ¿qué era? Lo anterior eran solo tablas de sensibilidad o susceptibilidad que evalúan directamente la eficacia. ¿De qué? De los microorganismos, de los antimicrobianos, perdón, frente a diferentes tipos de. No más. Aspectos importantes de la primera generación. Tienen actividad frente a gram positivas, como se dieron cuenta, y gram negativas también. Son más resistentes que las penicilinas a las beta-lactamasas. Pero no quiere decir que no hayan beta-lactamasas de tipo cefalosporináceas. Esas se las comen. ¿Ok? Las de segunda generación, sin perder actividad con las gram positivas, ganan más actividad frente a algunas gram negativas, que son problemáticas. Vamos a ver esto. Entonces, las de primera generación normalmente sirven para eso. Una alternativa para las penicilinas o para manejar infecciones urinarias no complicadas o respiratorias no complicadas.
Normalmente son alternativas para las penicilinas. Una penicilina surfactante puede ser una cefalosporina de primera, una alternativa. Para manejar sinusitis y otitis, muchas veces los médicos prefieren, en lugar de amoxicilina, ¿cierto?, utilizan cefalosporinas de primera generación para manejar sinusitis y otitis. Celulitis y piodermitis es una alternativa para la oxacilina, la dicloxacilina, es decir, las penicilinas de espectro reducido. Algunos médicos también recuerden que las penicilinas de espectro reducido se hicieron para el estafilococo. Pero algunas veces el médico, por comodidad, a mí prescribe una cefalosporina de primera generación para que el paciente se la tome tal vez menos veces al día, por ejemplo. ¿Ok? En todos los casos van a ver que es sujeto a estudios clínicos. ¿Por qué es sujeto a estudios clínicos? Porque los perfiles de susceptibilidad van cambiando. Y todo es de empeorando el perfil. Cada vez menos susceptibles. ¿Ok? Bien. Segunda generación, lo que les decía, ganan actividad frente a algunas gram negativas, son más estables frente a las beta-lactamasas, son un poco más resistentes que las de primera generación. Ya fíjense, se pueden enfrentar E. coli, Klebsiella, que son problemáticas, hemófilos, salmonelas, inclusive estafilococos meticilinos sensibles con cefalosporinas de segunda generación. ¿Ok? Inclusive una de ellas es activa frente a bacteroides frágiles que aparece como de los dichos problemas. Microorganismos problemas se los tienen que aprender. Ustedes tienen que hacer varios cuadros de cuáles son las alternativas para los microorganismos problemáticos. Los usos de las de segunda generación para los bacteroides, en muchos casos, para otitis media y sinusitis, cefaclor se usa bastante para eso, sobre todo para casos de sinusitis y otitis a repetición, casos complicados, y algunas veces la cefuroxima para infecciones en el sistema nervioso central. También sujeto a estudios clínicos. Las cefalosporinas de tercera generación tienen buena actividad frente a cocos gram positivos, por eso son útiles para manejar gonorrea, pero también frente a streptococos y también frente a gram negativas. Tienen una gran ventaja, varias de ellas tienen muy buena cinética en el sistema nervioso central, pero aquí está grande, no son tan activos frente al estáfilo. Es el talón de Aquiles de las cefalosporinas de tercera. Y por eso vinieron las de cuarta y las de quinta. ¿Ok? Fueron apareciendo tanto gram negativas cuanto gram positivos resistentes a tercera generación y vinieron entonces las otras. Los usos clínicos de las de tercera generación, ¿cierto? Pues son infecciones por Neisseria, que es la indicación número 1 hoy día. El acetoacidima es una de las antiseudomonas, hay varias. La cefotaxima por buena cinética y, bueno, también hay que decir que las ceftriazonas al sistema nervioso central son buenas para neuroinfección, pero en el caso de la cefotaxima es especialmente útil frente a gram negativos. Estas neuroinfecciones por gram negativos son más frecuentes en niños recién nacidos, prematuros o a término, lactantes menores, meningoencefalitis por gram negativo, o pacientes inmunocomprometidos. ¿Ok? Muy bien. De cuarta generación, y ahí tenemos, ¿no?, las moléculas que están, o, ¿qué dice aquí? Invisibles para la beta-lactamasa, es una gran ventaja. ¿Sí? No que las otras no fueran, fuimos mostrando que las cefalosporinas son más resistentes que las penicilinas, pero también hay cefalosporinas. Estas de cuarta generación ya son más resistentes, ¿Para quién las reservamos? Para las resistentes. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya las otras no sirven. Porque por eso se llaman resistentes. Porque los otros antimicrobianos ya no sirven. ¿Vale? Para ellos. Se resisten. Pero no cruza la barrera natural. Ese es un problema grave. Es un problema de cinética a
sistema nervioso central, pero cubre, por ejemplo, tienen ustedes pseudomonas. Ni siquiera altas dosis. Sí, es lo que se usa, pero no es muy bueno. Son malas de tercera, pero cuando toca, toca. Serratia, Enterobacter, estas bichitas son todas problemáticas. Pseudomonas, Serratia, Enterobacter, Klebsiella, todas que conocidas productoras de betalactamasas, que por eso son resistentes. Entonces, las licuaron. ¿Sí ven la importancia de reservar? Porque les decía, usen mejor de primera, de segunda o de tercera, hay que reservar. Si no, después, ¿qué nos queda? Nada. Nada. Y también, frente al estafilococo. Recuerden que era un problema de los de tercera generación. Cuarta. Usos. ¿Qué dice? Se reservan, se reservan, se reservan, se reservan. Déjenlo hasta el infinito. Eternamente. Para infecciones severas, intrahospitalarias, por gérmenes. El papá de Milagriano. Gérmenes. Multiresistencia. Útil como monoterapia. Solo en neumonía grave adquirida en la comunidad. Grave. Infecciones complicadas de la orina, urosepsis, por ejemplo. Y sepsis por tejidos blandos. Es decir, paciente crítico, paciente comprometido, muy malito. O terapia combinada para infecciones no nosocomiales. ¿Por qué se dan esas indicaciones? Para proteger, para no usarlo ahí en cualquier cuadro. ¿Ok? En las instituciones responsables, las cefalosporinas de cuarta y de quinta solo se usan con autorización del infectólogo. ¿Por qué crees? Porque muchas veces el médico que está en cuidado intensivo, que está en una sala, tiene el paciente allá, dice, no, pero es que esta sí es muy buena, y le va a zampar. Y ahí es cuando estamos perdiendo el año. Hay que hacerse, no se ha hecho la pregunta importante. ¿No hay otra alternativa? Más bien. Hay estudios que han hecho de médicos especialistas que más mal prescriben antimicrobianos, pediatras, ortopedistas, intensivistas, cirujanos en general. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darles libertad de que usen ciertos antimicrobianos, pero restringir. Eso es lo que yo hacía cuando hacía farmacovigilancia con los infectólogos, trabajaba con los infectólogos. ¿Y qué hacíamos? Políticas de antimicrobianos. Y entonces el sistema le decíamos al ingeniero, bueno, en tales unidades prohibamos el uso de tales. Entonces cuando van a prescribir, uno le sale de una ventanita, tin, comuníquese con el infectólogo. Y entonces ahí, al comunicarse con el infectólogo conoce el caso y dice, autorizo o no, démosle esto. Y de esa manera se protege a la molécula de última línea. ¿Ok? ¿Listo? No vamos a matar un zancudo con una escopeta, recuerden, ni con un cañón, mucho menos con un misil. ¿Cierto? Quinta generación. Mayor espectro de gram positivos sensibles y resistentes, ojo, a ampicilina. Enterococo falcalis, sensibles y resistentes a ampicilina. ¿Y resistentes a quién? Vancomicina. Vancomicina, glucopeptio, que ya veremos enseguida, a las 8 de la noche. ¿Cierto? Y también algunas gram-negativas enterobacteriáceas y anaerobios, que son algunos de ellos resistentes. Las reacciones adversas son muy parecidas a las penicilinas. Seguimos adelante. Y ahora ya estamos terminando. Yo creo que en una media hora. ¿Qué hora es? Ahí dice nuevos beta-lactámicos. Se quedaron así, pero de nuevo no tienen nada. ¿Cierto? Nada. El astronal es un monoalcámico.
tiene unas particularidades. Son naturalmente muy resistentes a la beta-lactamasa. Pero existen algunas cepas que producen, y algunas que los consumen, las de grano. El espectro es exclusivamente gram negativo. Gram negativo. No sirve para microorganismos gram positivos. No. Solo gram negativos aerobios. ¿Cierto? Bien. Dice, su uso clínico muchas veces es combinado con vancomicina. Vancomicina solo cubre gram positivos y anaerobios, es decir, complementario. Para neutropénico febril, pacientes de hematología, hemato-oncología, que son inmunocomprometidos. Y algunas veces dice ahí combinado con clinda. Clinda tiene el espectro y la eficacia de una penicilina natural. ¿Cuál es el espectro y la eficacia de una penicilina natural? Gram positivo y anaerobio. La clindamicina es una muy buena alternativa, aprendan de eso. Es un inhibidor de síntesis proteica para pacientes alérgicos a la penicilina. Cuando queremos manejar gram positivos y anaerobios. Complementase con la astronal, cubre astronal gram negativos, clindamicina gram positivo y anaerobio. ¿Y para qué infecciones será eso? Polimicrobianas. Cuando el paciente está siendo infectado por varios tipos de bacterias. ¿Cuáles son ellos? Inmunocomprometidos. O pacientes que tienen infecciones abdominales o ginecológicas, donde son muchas las bacterias que causan la infección. Doctor, ¿la clindamicina es un macrolio? No, una lincosamina. Una licosamina. Ah, sí, sí. Bueno, otro nuevo beta-lactámicos son los carbapenémicos. Los carbapenémicos son medicamentos con muy amplio espectro. Por ejemplo, el meropenem dice que es uno de los antimicrobianos con más amplio espectro que hay para bacterias. Bacterias, hay que decirlo, porque las tetraciclinas le ganan todavía. La veremos después. No hoy, además en rato. Bueno, muy bien. Por aquí puede haber una pregunta. ¿No activo contra estafilococo meticilino? O sea, los carbapenémicos no son una acción para las infecciones por estafilococo. Eso ya es una debilidad. Además, Es un poderoso inductor de beta-lactamasa. ¿Eso qué significa? Que toda vez que demos un carbapenémico, estamos induciendo muchas beta-lactamasas. Las bacterias que se exponen a los carbapenémicos producen muchas beta-lactamasas. Tocarlo con un inhibidor de beta-lactamasa. Eso que sí, no solo eso. Lo que estoy diciendo es que esta molécula desarrolla resistencia por beta-lactamasas. Muchas bacterias que se ponen en contacto con ellas. Por tanto, cuando las utilicemos, tenemos que estar seguros de que esa es la opción. Son muy eficaces, son muy eficaces. ¿Para qué? Se reservan, miren, reserva infecciones mixtas, graves, a nivel intrahospitalario. Se dice, no se debe usar como monoterapia en infecciones por pseudomonas. Esta bichita aprende rápido y se vuelve resistente rápido. Inductor de beta-lactamasa. Estos carbapenémicos producen monstruosas pseudomonas. Sí, señor. Nosotros, cuando ustedes quieran conocer quiénes son los responsables de esos fenómenos, monstruos de bacterias que hoy en día enfrentamos, es solo mirarse al espejo. ¿Y pero quiénes son esos? Miren el espejo.
Lo que hablábamos ayer. Amoxicilina. O acitromicina. Mejor, una vez al día, por 3 veces, le cubre 10 días. Lléveselo, lléveselo, lléveselo. ¿Y en la farmacia? O sea que se podría llegar a utilizar los carbapenémicos con las cefalosporinas de cuarta generación, porque son utilizables a No, una u otra. Pero entonces, ¿con qué se mezcla esto? No. ¿Por qué están preocupados? Porque por saber. ¿Pero por qué? ¿Qué los preocupa? No, hay que entender esto. Esto lo que significa es que inducen, o sea, son generadoras de resistencia. Es un precio alto a pagar. Ese precio se paga solo si vamos a conseguir un efecto mayor. ¿Qué cobra? Es decir, ¿qué cobra este tipo de carbapenémicos? Cobra, eso se llama presión selectiva. Induce resistencia. ¿Vale la pena someter a ese paciente a que se le produzcan muchas bacterias resistentes? Sí, vale la pena porque tal carbapenémico le sirve y no hay mejor alternativa que esa. Listo, dale. ¿Está qué? ¿Qué? El meropenem. ¿Por qué está en verde es lo que dice? Sí, Ya. porque tiene un espectro amplio. Exacto, por el espectro más amplio. Antibacterial. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por aquí hay una pregunta del examen. ¿Cómo? Pero ¿cómo es? No es activo contra el estafilococo penicilino resistente. ¿Pero? No, eso ya no donde puse la mano, ¿cierto? Bueno, existen algunos carbapenémicos que tienen problemas particulares. Uno de esos es el doripenem, el famoso Dori. Ustedes van a escuchar a sus clínicos diciendo Dori, Erta, Mero, ¿no? Ellos no dicen Penen, ¿no? Dori, Erta, Dori, tal, solo la raíz, ¿cierto? El Dori produce problemitas cuando se usa, incrementa la mortalidad en pacientes con neumonía asociada al ventilador. ¿Y adivinen qué? Fue diseñado para eso. Bien. Grave, ¿no? Bueno. Sí. Estos son los inhibidores. Estos son los inhibidores. Bueno, ejemplo de algunos, hay más. El clavulanato, el sulbactam, el tazobactam, y hay otros que terminan la mayoría de las veces en actar. ¿Ok? Se combinan hoy día, antes no, hoy día se combinan con diferentes moléculas beta-lactámicas, es decir, se combinan con penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos. Entonces hay carbapenémicos acompañados de inhibidores, cefalosporinas de inhibidores y penicilinas de inhibidores. ¿Cuándo se protege? Cuando enfrentamos bacterias resistentes. ¿Con qué? Con beta-lactamasa, obviamente. Entonces, cuando enfrentamos, que son varias, muchas de ellas, entonces debemos proteger. Ustedes no van a utilizar nunca una piperacilina sin tazobactam. Van a utilizar una ampicilina sin sulbactam en varios casos, pero una piperacilina sin tazobactam nunca. ¿Por qué? Porque la piperacilina siempre va a enfrentar bacterias que son muy productoras de beta-lactam. Doctor, ¿y si doy un carbapenémico con un inhibidor de la beta-lactamasa, eso... Sí, los hay, claro. Sí, eso, me pregunta si reduce el efecto inductor de la beta-lactamasa. No. Solamente mejora su resistencia frente a ellas, pero no disminuye la infección. ¿Ok? Bien. Normalmente
el espectro lo da el antibacteriano, el antimicrobiano, no el inhibidor, normalmente. ¿Me explico? La bacteria, si la ponemos solita a ella, sin estar rodeada de beta-lactamasa y le doy la piperacilina, la mata. Entonces, la bacteria es naturalmente sensible, ¿vale? En este caso, a la piperacilina. Ese es un caso. Pero ¿qué pasa? La bacteria está en otro ambiente y se rodea de beta-lactamasa. La piperacilina, si la doy sola, no llega. La beta-lactamasa la destruye. ¡Pa! ¡Pa! Entonces le damos el tazobactam. Y va abriéndole el camino, llega la bacteria y ¡pau! La mata. Entonces, ahí en el caso de por quién se tiene espectro, es decir, la especificidad, actividad, por el inhibidor o por la molécula antimicrobiana. Por la molécula antimicrobiana, ¿cierto? Vamos a imaginar el caso de que llega la piperacilina, la bacteria está solita, llega y no le hace nada. ¿Servirá colocarle inhibidor? No. Porque Porque tiene otro mecanismo de resistencia. Ahora imaginemos una bacteria que toda vez que le damos piperacilina y tazobactam, no sirve, no le hace nada. Uno dice, es que tiene un mecanismo diferente a, ¿verdad? Pero resulta que uno puede combinar con otro inhibidor y ahí sí le hace algo. Esa bacteria estaba produciendo una beta-lactamasa que no era inhibida por el tazobactam. Por eso es que hay que probar también otros inhibidores. Y en ese caso, esa bacteria pasa a ser susceptible gracias al inhibidor. ¿Vale? Y entonces uno dice, antes no servía, a la piperacilina tazobactam no sirve, pero cuando se da con otro sí. Por tanto, esta bacteria era naturalmente resistente a la piperacilina. No. Exacto. No, simplemente no le servía ese inhibidor, pero sí servía otro. ¿Estoy explicando? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Por eso se están hoy día combinando muchos inhibidores con muchos antimicrobianos. ¿Ok? Bueno. Les queda de tarea lo que ya les dije allá con la alerta, el triangulito, estudien las beta-lactamasas. Pasamos a los últimos 10 minutos. Glucopéptidos. ¿Qué hora es? ¿Falta 20? ¿15? 12 minutos. 6:35. No, estamos sobrados. Bueno, hasta aquí hemos visto beta-lactam. ¿Sí lo ven? ¿Cierto? Beta-lactam. Todos eran inhibidores de síntesis de la pared, pero beta-lactam. Penicilinas, cefaloporinas, monobactámicos, carbapenémicos e inhibidores de la beta-lactamasa. Listo. Ahora vamos a ver inhibidores de síntesis de la pared, pero de otro grupo. Glucopéptidos. Y de eso yo les hablo de vancomicina y teicoplanin. La verdad, la teico no la utilizamos nosotros mucho. ¿Por qué? Vancomicina más. Yo creo que son aspectos más comerciales y también de disponibilidad. En otros países yo veo que usan teicoplanina banco bastante, pero en nuestro medio es más vancomicina. Pero todo lo que suceda con la vancomicina casi que sucede con la teicoplanina. Es decir, si una bacteria se vuelve resistente a banco, también la teico. Tienen diferente nombre, pero comportamiento muy parecido. Casi se puede decir.
es un glupopéptido, su espectro es gram positivo, son gram positivos, no cubre gram negativos, ¿cierto? Gram positivos aerobios, sobre todo, uno que otro anaerobio, pero gram positivos, si es gram positivo, lo lleva. No gram negativo. No tiene buena biodisponibilidad por vía oral, por eso se administra de forma parenteral, recomendable endovenosa, no tan recomendable intramuscular, sobre todo en pacientes de edad avanzada, no es tan recomendable. La vancomicina se usa para casos especiales, de reserva para infecciones por cocos gram positivos meticilino resistentes, o para casos en los cuales el paciente tiene infecciones por cocos meticilinos sensibles, pero están en estado grave. Porque la vancomicina es muy eficaz, actúa muy rápido. ¿Ok? Ese es como el resumen. Y infelizmente, hace ya décadas comenzaron a aparecer las gram positivas resistentes a vancomicina, principalmente estafilos y algunos estreptococcus. ¿Ok? Microorganismos que una vez ponen en alerta. Si ya preocupaban los meticilinos resistentes, los vancomicinos resistentes sí que ayudan, porque solo nos sirve cuarta y quinta generación de cefalosporina, sobre todo quinta. Ya los de cuarta casi no funcionan. Los de cuarta funcionan más para los meticilinos resistentes, pero no para los vancomicinos resistentes. O sea que de todos los que vimos ahorita, si nos encontramos un microorganismo vancomicino resistente, solo nos queda un grupito. Solo uno. Los de quinta. Nadie más. Y nos quedaría de pronto linezolid, digeciclina, daptomicina. Y si es una neumonía, la daptomicina no sirve porque se inactiva en el pulmón. Entonces comienzan a reducirse las opciones. Hay veces que toca decir, ¿quién podrá defenderme? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Yo no soy. Cada vez menos se producen antimicrobianos. ¿Por qué? Las industrias farmacéuticas perdieron interés. Les interesan más los diabéticos. Ahora se preocupan mucho por los diabéticos. Pacientes con enfermedad cardiovascular. Muy preocupados. No pueden ni dormir. Tanto que se preocupan por los diabéticos y enfermedad cardiovascular. Sí. Sí, depende, son como alternativas. Si tu paciente no tiene problema porque es nefrotóxica, la vancomicina, muy nefrotóxica, más que la cefalosporina. Entonces, si aguantan, no tiene problemas renales, bien hidratada, no sé qué, vancomicina. Si no, si tienen, bueno. Tratamientos crónicos de enfermedades como las que se mencionó, diabetes, hipertensión, son más costo efectivos que los tratamientos agudos. O sea, dan más plata. Para las casas farmacéuticas, pero de lejos. Es por eso. Claro, hay que decirlo de esa manera. Por eso yo estaba aquí siendo satírico, irónico. Las industrias farmacéuticas se preocupan por sus bolsillos. Claro, son como los políticos, ¿no? Paz, educación, salud. Claro, la industria farmacéutica es lo mismo. No, es que estamos muy preocupados por todos ustedes. No duermen. No duermen. ¿Cierto? Y son accionistas de la Coca-Cola. Métale bastante azúcar. Bastante azúcar que necesitamos más diabéticos. Y aquí el Postoboni. Métale azúcar. ¿Ok? Necesitamos diabéticos por montón. Y metémoslos todo para que no hagan ejercicio. Ni caminen, hay que hacerles una escalerita, de esas que va solita como la de los aeropuertos, desde el estacionamiento hasta el salón de aula, que dentro de 20 años eran clientes nuestros. Bueno, ok,
yo creo que es lo importante. Ahora mire qué dice aquí. No se absorbe en el tracto intestinal, con lo cual es útil para enterocolitis por clostridios difíciles. La ampicilina, los antimicrobianos de espectro amplio pueden causar disbacteriosis y el clostridium difficile comienza a dar problemas y causa algo que se llama colitis pseudomembranosa, un cuadro bastante grave. Y una de las opciones es la vancomicina. Es un gran positivo, responde bien a la vancomicina, se aprovecha que no se absorbe, se puede dar buena cantidad, mata al clostridium que está en la luz intestinal y sí. También están los aminoglucósidos, ustedes lo van a ver en el siguiente. Problemas. La cinética al sistema nervioso central no es buena. Problemas. 90% se excreta por vía renal sin cambios. Eso ustedes dirán, no, pero eso es bueno porque mata las bacterias que causan infección urinaria. Sí, cuando alcanza por gran positivo. La mayoría de las veces no. Son por gran negativo. El problema es que como se excreta activamente en tan alto grado, es nefrotóxico. Daña, nefrón. Es nefrotóxico. ¿Cómo evitamos? Hidratar muy bien al paciente. ¿Ok? Eso ayuda. No es que se eviten todos los casos. Bueno, ¿cómo lo hacen? Inhiben la síntesis de la pared. Normalmente estas glucopéptidos ingresan al citoplasma de la bacteria y desde el interior, ¿cierto? Desde el interior afectan varias proteínas y enzimas y otras proteínas transportadoras que afectan la síntesis de la pared. De esa manera es que ¿ok? Muy bien, ya les dije que se han descrito vancomicinos resistentes. Aquí tenemos algunos numeritos de la banco, los verdes que vamos bien, los otros no vamos tan bien. ¿Okay? Y bueno, vamos bien en varios sentidos. Uno, porque es una alternativa. Por ejemplo, fíjense, aquí está el Falcari, ¿cierto? El Enterococo Falcari. Muchos de ellos responden bien, y es bueno porque es uno de los distintos problemas, ¿cierto? Pero el problema es que ya hay algunas cepas que están volviéndose resistentes. Habría que poner unas verdes y el resto en amarillo, ¿cierto? Verde hasta Rafael, cáliz en amarillo. Bueno, esos códigos aquí. Bueno, son pocos que van a dar muchos problemas, sobre todo el estafilococo aureus, el epidermidis, sobre todo en endocarditis. La vancomicina es una de las opciones para endocarditis, opciones para penicilina, sulbactam, por ejemplo, para alto, para nitroglutamina. Bueno, básicamente es el perfil. Pero cada vez más se están aumentando los números. Es decir, se disminuye la susceptibilidad. ¿Para qué usamos la banco? Infecciones por estafilococo meticilino resistente o sensibles que causan cuadros muy graves. Endocarditis por efectos resistentes a betalactámicos, profilaxis para endocarditis bacteriana, en casos de colitis pseudomembranosa por clostridium difficile. Básicamente es eso. Siempre que sospechamos infecciones graves con gram positivos o resistentes a meticilina, ahí está la baja. Tromboflebitis, oto y nefrotoxicidad. Ojo, muy importante. ¿Ok? Y si se aplica muy rápidamente, puede producir un cuadro, digamos, histaminérgico, que puede llegar a 6 grados, anafilactoico. ¿Ok? Hoy día no se tiene tanto de problema porque existen las bombas de infusión. Y la ticoplanina, como les dije, es muy fácil. Y finalmente, un medicamento que no es en realidad un inhibidor de síntesis de la pared, pero lo traigo acá, es porque es digno de los otros, recuerdan que yo les mencioné otros ahí, pero que tiene dentro de, como indirectamente afecta a síntesis de la pared, pero lo que más hace es generar unos poros en las membranas de las bacterias
y de esa manera causa la muerte. Es una molécula muy interesante, es de reserva, de ultra reserva, se deja para los microorganismos gram positivos, sobre todo gram positivos, resistentes, multiresistentes, inclusive los vancomicino, tencoplanino resistentes. O sea, esta es una de las alternativas para las bichitas multiresistentes. ¿Ok? Ahí hay algunos también, miren. Áureos, coagulatos negativos, positivos, enterococos, estrepto, betamolíticos, neumonias, estreptococos de grupo vividas, pero a todos hay que ponerle multiresistentes. ¿Cierto? Ojo. Y algunos anaerobios, como el Clostridium difficile, el Clostridium perfidus, que también son útiles. ¿Qué dice? Dice, posee una actividad frente a los grampositivos con resistencia a los antibióticos de elección de las infecciones por estos microorganismos. Y ahí aparecen los bis, es decir, los sensibles a la vancomicina o los resistentes a vancomicina. En el caso, la daptomicina, que es un lipopéptido, ella se usa también en casos de vancomicina, el microorganismo es meticilino resistente, vancomicino sensible, pero está muy grave, porque la daptomicina le gana a la vancomicina en actividad, actúa supremamente rápido. Entonces, para pacientes muy críticos, así sean vancomicinos sensibles, en muchas ocasiones es mejor dar la daptomicina. ¿Sí? ¿Ok? Y por supuesto, en el caso de vancomicino resistente. ¿Ok? Muy bien. Hay un aspecto importante que por su mecanismo de acción no lisa la bacteria, la mata afectando las funciones vitales de la bacteria muy rápidamente, de forma concentración dependiente, no produce liberación de fragmentos de bacteria y por eso en casos de sepsis es muy bueno porque no se incrementa la respuesta inflamatoria. ¿Qué más les puedo decir? Los canales que crea en las bacterias son de tipo canales de potasio. Entonces, potasio, digamos, por gradiente químico, sale de las bacterias y comienza a afectar las funciones vitales de la bacteria. Es un mecanismo muy interesante. Y se vienen, esos lipopéptidos organizan una especie de canal en la membrana de la bacteria y el potasio para afuera, y al salir del potasio, las alteraciones en el potencial afectan la función de muchas enzimas vitales para la bacteria. Y eso sucede rapidísimo. Normalmente el parámetro farmacocinético que se utiliza es el de área bajo la curva y el Cmax. ¿Sí es lo que les decía? El efecto favorable que no lisa, no libera, no respuesta inflamatoria sistémica, pero no funciona en el pulmón. ¿Ok? Bien, no produce lisis. Muy bien. Y lo otro es que yo no les había mencionado eso, porque en este tema de los beta-lactámicos y lipopéptidos, las citocromos no son tan importantes, no son tan inactivadas, pero cuando vean antimicóticos con el profesor Felipe o cuando veamos inhibidores de síntesis proteicas, estos antimicrobianos sí tienden a bloquear muchas citocromos y a causar muchas interacciones. Este tiene también esa ventaja, no produce tanto, digamos, interacciones por bloqueo de citocromos. Como les dije, ¿cuál es? La área bajo la curva es la principal, dice más también, pero el área bajo la curva es la que más se tiene en cuenta para manejar esta molécula. ¿Okay? Normalmente,
la magnitud del efecto de la daptomicina es muy amplia y eso es también muy favorable. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo hacer varios cambios en la tasa de infusión para obtener más efecto antimicrobiano. Eso es algo muy favorable también de la daptomicina. Sí, lo que quiero decir es que muchos antimicrobianos no tienen esa variabilidad. Normalmente a esta dosis, aumentarle un poco más, ya comienzan a aumentarse más los efectos adversos que el efecto antimicrobiano. Con la daptomicina no pasa tanto eso. Al contrario, aguanta varios ajustes y cada vez que se ajusta, se obtiene un efecto mayor. Por eso, para pacientes críticos que no tengan infecciones respiratorias y microorganismos de estos problemáticos, es una gran opción. Se reserva, es una molécula de reserva. ¿Cuántas hemos visto de reserva? Cefaloporinas de quinta, ¿cierto? Y de cuarta también, vancomicina, una también de reserva para ciertos casos. La daptomicina, ¿cierto? Muy bien. Y también vimos que los carbapenémicos deberían también reservarse para ciertas infecciones y no darla para todo, mucho menos para estafilococo. Ah, un problemita de la daptomicina, ¿cuál? Pero es reversible. Puede incrementar la creatinina, pero es reversible. Este no tiene excreción renal 78%, pero inalterada o... No, ahí hay metabolizado. Ok. O sea, no, Pero no, tiene, no requiere ajuste. Ok. No, no lo es. Uy, se acabó por fin.